Maestro Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ¿cómo está? Le agradezco la oportunidad de charlar aquí en También Opinamos. Al contrario, muchísimas gracias por considerarme. Un gran gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones con su audiencia. Gracias. A usted, maestro, es un honor poder conversar con usted sobre un tema tan delicado, tan lamentable como es el tema de las desapariciones forzadas que existen en México. Y ahora, en el contexto de que apenas el 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y este nuevo elemento que hay en México sobre, pues que ahora la ONU podrá intervenir e investigar en casos de desaparición forzada que las víctimas, las familias de víctimas denuncien ante eh, a esta organización que es la ONU, pues me lleva a día de hoy invitarla aquí a conversar, a quien también opinamos, y preguntarle si quiere de entrada, maestro, eh, pues ¿qué significa? ¿Qué significa que ahora se pueda hacer esto, que ahora las víctimas tengan esta opción de justicia en un organismo internacional como es la ONU? Bueno, pues muchas gracias. En efecto, esto es muy importante ponerlo en perspectiva y no sobredimensionar las cosas. Sin duda, la medida que se ha adoptado es importantísima, de la mayor relevancia, pero tampoco hay que creer que en razón de que México ha reconocido la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, pues que van a caer una cascada de casos ante el comité, porque esto no es así. México ya tiene reconocida la competencia de otros comités de la ONU, que son del mismo sistema de órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. México tiene reconocida la competencia del Comité de Derechos Humanos, tiene reconocida la competencia del Comité contra la Tortura, del Comité contra la Discriminación Racial, del Comité contra la Discriminación de la Mujer, del Comité de los Derechos de la Niñez, y son 10 comités. Nos faltan el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México todavía no reconoce la competencia del Comité de DESC para recibir casos individuales, y faltaba el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Ahora, lo único que hace falta es que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga el depósito del instrumento ya aprobado por el Senado ante el secretario general de la ONU, y en el momento en el que ya México haya hecho ese depósito de ese instrumento ante la oficina del secretario general, a partir de ese momento ya el comité entiende que ya México está sometido a su competencia para recibir casos individuales. Ahora, para que el comité pueda recibir un caso individual, es necesario que la víctima haya agotado todos los recursos de la jurisdicción doméstica, de la jurisdicción interna. O sea, no puede una persona víctima de desaparición forzada o un familiar de una persona desaparecida a manos de agentes del Estado llegar y luego ya presentar la demanda ante el comité o la comunicación ante el comité. Tiene primero que agotar todos los recursos de la jurisdicción interna, por ejemplo, un amparo. Luego, otra cosa, la jurisdicción del comité o la competencia del comité no se extiende a todas las desapariciones forzadas de la historia de México o de ningún país, sino que el comité solamente tiene competencia para conocer de casos de desapariciones forzadas que se hubieran iniciado o que hubieran comenzado después de la entrada en vigor de la convención, o sea, después de diciembre del 2010, que hayan comenzado las desapariciones después de esa fecha, porque ya sabemos que las desapariciones son un crimen de carácter continuo. Esta disposición que se contiene en el artículo 35 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas no está, por ejemplo, en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, que es un caso de los años 70, se declaró competente por los efectos continuados de la desaparición y dijo, muy bien, México reconoció la competencia de la Corte en el año de 1998, la desaparición del señor Rosendo Radilla comenzó a ocurrir en 1970 y quién sabe cuánto, pero se sigue dando la desaparición forzada y por lo tanto me declaro competente por lo que se refiere de 1998 a la fecha, para conocer de la desaparición del señor Rosendo Radilla durante el tiempo en el que México se encuentra sometida a mi jurisdicción. Esto no es posible conforme a este comité. El comité solamente puede conocer de casos respecto de personas desaparecidas que hayan sido vistas por última vez después de diciembre del 2010. No puede conocer de casos anteriores al 2010, aunque las personas sigan desaparecidas. Eso, entonces, también he oído comentarios, ay, no hizo México ninguna reserva, ratione temporis, en el sentido de que la competencia del comité sea solamente a partir de la fecha del reconocimiento. Y entonces esto va a dar lugar a que lleguen casos hasta de la guerra sucia. Eso es falso. Es cierto, México no formuló una reserva ratione temporis para el reconocimiento de la competencia. De decir, reconozco la competencia del comité a partir del mes de septiembre de 2020 para casos que comiencen a partir de septiembre de 2020. Eso no lo hizo, lo cual estuvo muy bien. Se agradece que el gobierno de México no haya hecho esa reserva en razón del tiempo, de modo que solamente pudieran conocerse casos que se dieran a partir de septiembre del 2020 en adelante. El comité sí va a poder conocer de casos de personas que hayan sido vistas por última vez o que hayan sido privadas de su libertad y no se sepa de ellas con posterioridad a diciembre del 2010, pero no antes. Eso es importante ponerlo en perspectiva y que tampoco van a llover la cascada o la tormenta de casos que van a llegar como una catarata de casos al comité. No, hombre, para nada. Pues esto tarda, se tienen que agotar los recursos de la jurisdicción interna, se tiene que perder el amparo, la víctima puede... Entonces, si la víctima considera que no se le hizo justicia en el país, entonces ya se va a la justicia internacional, que es complementaria o subsidiaria de la justicia nacional. No se puede ir allí de manera inmediata. Caso distinto es el de las acciones urgentes, que el comité tiene competencia para conocer casos de acciones urgentes mexicanas desde que México es parte de la convención y desde que entró en vigor la convención en diciembre de 2010. Y el comité conoce de acciones urgentes. Pero ahí, esta es una función de carácter humanitario que tiene el comité, de decirle al país, apúrate a buscar a esta persona. Mientras que esta competencia que se acaba de reconocer es una competencia contenciosa, cuasi jurisdiccional. El comité para el desempeño de esta función es algo así como una especie de tribunal. Recibe una demanda, entre comillas, una comunicación, le pasa la comunicación al Estado, le corre traslado al Estado, el Estado contesta, ya que contestó el Estado se fijó en la litis y entonces el comité resuelve si sí hubo o no hubo violación a los derechos de la víctima según la alegación de la contenida en la comunicación y después de haber oído los alegatos, argumentos y pruebas del Estado. Así que tampoco es, hay que poner en perspectiva las cosas, pues. Claro. Como quien dice, de alguna manera, el camino es largo para las familias de víctimas llegar a la Por hora, ¿verdad? desgracia. Por desgracia. Así es. Pues hay que recorrer el tortuoso camino de la justicia mexicana, que no es justicia. Es decir, el tema de la impunidad de las desapariciones en México no es que sea generalizada. Luego el gobierno se enoja, el gobierno de Peña Nieto se enojaba cada vez que usábamos la palabra generalizada.
es que la tortura es generalizada. Y decían, no, ¿cómo que generalizada? Qué barbaridad, cómo son exagerados. Yo digo, bueno, para que no se enoje cuando digo generalizada, en el caso de la impunidad, no voy a decir generalizada, voy a decir que la impunidad respecto de los temas de tortura y de desaparición forzada en México no es generalizada, es prácticamente absoluta. Y esa es la verdad. La impunidad es prácticamente absoluta. Entonces, tardan los juicios un tiempal, se ponen todo tipo de trabas para los juicios. Y ya cuando eso empieza a suceder, entonces la víctima va al comité y le dice, oye, es que no me resuelven, están procrastinando la decisión, dejándola para después, prolongando indebidamente el proceso, ya reciben mi caso. Y entonces el comité puede decir, ok, si se está retrasando indebidamente los recursos de la jurisdicción interna, pues voy a recibir el caso. Porque tampoco puede el Estado, a través de chicanas, impedir que la víctima pueda llegar al comité a presentar su comunicación a causa de las chicanas emprendidas por las autoridades que no quieren que el caso avance. Claro. Maestro, hay una frase que acaba de decir que seguramente muchos coinciden, que la impunidad es casi absoluta en México. Estos casos de desapariciones se vieron mucho y a la fecha se siguen viendo desgraciadamente en los gobiernos de Calderón con la guerra. Cuando platicábamos hace unas semanas en Milenio, usted me explicaba cómo la guerra contra el narcotráfico tuvo mucho que ver en esto. Y también con Peña Nieto, que no cambió la fórmula. Ahora con el gobierno de López Obrador, maestro, esta casi impunidad absoluta ha aumentado, se ha arraigado, ve intentos para disminuirla. ¿Cómo la ve? Bueno, en cuanto a la impunidad, no vemos cambio todavía. En cuanto a la búsqueda, vemos cambios, medidas recientemente adoptadas que son muy esperanzadoras, como la adopción del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, que acaba de ser aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda y que es un instrumento fundamental para favorecer la búsqueda y el hallazgo de las personas, porque también ya la gente, las víctimas están hartas de que digan que están buscando y no hallan a las personas. Debería de llamarse Comisión Nacional de Hallazgo y no Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Pero bueno, esos son luces. Ahora, las sombras es que, por ejemplo, las fiscalías, incluyendo a la Fiscalía General de la República, ofrecen resistencia para hacer las cosas que se necesita que ellas hagan para favorecer la búsqueda, bajo argumentos completamente legaloides, de que no, que el artículo 21 constitucional es muy preciso y eso no puedo hacerlo yo y ustedes me están pidiendo que yo haga cosas que no puedo hacer y están invadiendo mis facultades y quién sabe qué. Puras argumentos que muestran una desagradable y condenable resistencia por parte de las fiscalías hacia el fomento y el impulso que se debe de dar a la búsqueda. Por un lado tenemos un buen protocolo, pero por otro lado tenemos unas instituciones que son fundamentales para articularse con las comisiones de búsqueda y tener resultados que se resisten increíblemente. Por un lado. Ahora, por otro lado, en cuanto a la ocurrencia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, y en general de desapariciones, no ha mejorado la situación. Es decir, se siguen dando desapariciones nuevas. Lo que primero tendría que hacerse es adoptar política pública eficiente para que ya no haya más personas desaparecidas, además de las que ya están desaparecidas, que ya no haya más desaparecidas que las que ya tenemos desaparecidas. Que cese esta práctica. Ahora, eso no va a suceder, por desgracia, si el gobierno sigue haciendo las cosas de la misma manera que la hacían Calderón y Peña Nieto, pero agudizada. La política de seguridad del gobierno del presidente López Obrador
es la misma, aunque se enojen, porque se enojan sus favorecedores, que cómo me atrevo a decir que es la misma, que no veo, que estoy ciego. Bueno, yo a los resultados me remito, no a los discursos que se dicen desde el púlpito de que ya no hay desapariciones. No, eso no le creo cuando dice que ya no hay desapariciones, porque pues, no, las estadísticas nos muestran que en el año 2019, que ya él ya era presidente de la República, hubo más desapariciones que en el 18, que en el 17 y que en el 16. ¿Por qué? Pues porque tiene todavía arraigada la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Me dicen, no, pero es que ya es distinto. Yo digo, ¿en qué es distinto? En el discurso, pero no en los hechos, no en los resultados. Sigue habiendo ejecuciones. Dijo el presidente en su informe, ya no hay ejecuciones. ¿Cómo que no? Pues que no lee el periódico el presidente, ¿qué? La ejecución que había ocurrido apenas hacía unos días anteriores, ya no había masacres. ¿Cómo se atreve a decir eso el presidente? Después de lo que acababa de pasar en Nuevo Laredo, en donde los soldados dijeron, está vivo, a la verga, mátalo. ¿Cómo nos pueden decir que no, que ya no pasan esas cosas, cuando sí pasan? ¿Por qué pasan? Pues porque se usa al ejército para labores que no está entrenado para realizar. Y está arraigado y fortalecido, es lo malo. Porque con este decreto militarizante que sacó el presidente, se le está dando una especie bueno, no, se le está dando una autorización a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo que dice la Constitución, en el quinto transitorio del decreto de reformas para la Guardia Nacional, por 5 años. Ahora ya no son 5 años, ahora ya no son 4. Y necesitamos saber qué medidas está adoptando el gobierno para que de veras, en efecto, cuando ocurra el vencimiento del plazo, ya no estén las Fuerzas Armadas realizando estas labores. Yo no veo ni los especialistas que se dedican a analizar la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas, ven que se estén adoptando medidas para ir sacando a través de un plan de salida articulado, de ir sacando poco a poco a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública que actualmente están realizando, y al mismo tiempo ir fortaleciendo y creando cuerpos policiales integrados por civiles y entrenados como policías y no como soldados. Porque esa es otra, la simulación, ¿no? Bueno, vamos a crear una cosa que se llama la Guardia Nacional y vamos a decir en la Constitución que es una corporación de carácter civil, etcétera. Pero la comanda un militar y todos sus efectivos son exmilitares. Bueno, pues ¿a quién tratan de engañar? Es parte de lo mismo, ¿no? La etiqueta del frasco dice Guardia Nacional, pero el contenido es el Ejército y la Marina, pero no somos tarugos, ¿no? Entonces necesitamos medidas para que la Guardia Nacional sea verdaderamente una corporación de carácter civil, comandada por civiles, y que sus integrantes estén entrenados como policías y no como soldados. Y al mismo tiempo ir retirando poco a poco a las Fuerzas Armadas de las labores que están realizando. Yo eso todavía no veo indicios de que se esté haciendo. Si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, el resultado va a ser el mismo. Oye, fíjate que yo quisiera que estas albóndigas que yo cocino supieran distinto. Bueno, pues muy bien, cambia la receta. No, las voy a seguir haciendo igual que como las he hecho toda la vida. No, pues entonces van a seguir sabiendo a lo mismo, manito. O cambias las cosas, o te vas a, o el resultado va a seguir siendo el mismo. Amén, vas a realizar las mismas acciones y todavía, oye, que está muy salada esta receta, y además de todo, luego le echas más sal, pues no vas a solucionar el problema. Tienes que cambiar tu manera de conducirte, cambiar tu comportamiento para lograr el objetivo. Y eso no está sucediendo, claramente no está sucediendo. Oiga, esto que menciona yo creo que nos debe de preocupar a más de uno, porque pareciera, por lo que me dice, que los gobiernos no entienden otra estrategia de seguridad que no tenga a las Fuerzas Armadas.
¿no? Con Calderón inició esto de militarizar la seguridad, Peña Nieto lo continuó, y López Obrador sin duda lo sigue continuando. Entonces, Bueno, Peña Nieto lo continuó, pero con menor intensidad los primeros 4 años y con muchísima intensidad los últimos 2. Le bajó el volumen, pero se tocaba la misma música. Nada más le bajó el volumen. Pero pues si no cambia la partitura, se va a seguir oyendo la misma música, fuerte o quedito según el volumen. Pero cambien la partitura. Si queremos oír una música diferente, tienen que cambiar la partitura. No puede ser. Si siguen leyendo la misma partitura, la orquesta sigue tocando la misma partitura, va a sonar la misma música. Si estos organismos siguen siendo integrados por militares, los músicos son militares, pues va a sonar a música militar esto, no va a sonar a música civil. Esta situación que menciona, maestro, ¿qué significado le da? Porque, digo, el presidente López Obrador ya conoce el pasado y sabe que tener a los militares en tareas de seguridad, pues, ocasionó todo este problema de derechos humanos. Pero que el presidente repita la estrategia, a usted como ciudadano, como persona, pues, ¿qué indicio le da? Incompetencia, que no sabe qué otra manera se puede garantizar la seguridad y la paz de México. O sea, ¿qué significado tiene esto? Si ya sabe lo que pasó en el pasado y sigue con lo mismo, pues algo está mal ahí, ¿no? No, pero es que él dice que no, que ya es distinto. Entonces, en la medida en que él no reconoce la enfermedad, no va a actuar de manera distinta. O sea, si llegan los especialistas en seguridad, le dicen, no, oiga, señor presidente, fíjese que el país está muy enfermo de inseguridad, de masacres, de desapariciones, de ejecuciones, de tortura. Y él dice, no es cierto, ¿qué pasa? Si usted va al doctor y le hacen un análisis de sangre y el doctor le dice, oiga, usted tiene hepatitis B, mire, le recomiendo que vaya usted a su casa, se acueste 3 meses o 3 semanas, deje de comer comida grasosa durante 3 meses, no beba alcohol durante 1 año y medio. Y usted le dice, no, no es cierto, yo no tengo hepatitis B. Entonces no le va a hacer caso al doctor. Y luego, además de todo, va con el abogado y le dice, oye, abogado, ¿y estas recomendaciones que me dio el doctor son vinculantes o no son vinculantes? O sea, tengo la obligación de no comer donas y tocino y de meterme en la cama y donde no beber alcohol. ¿Qué te contestaría el abogado? A ver, ¿qué te importa si son vinculantes o no son vinculantes? Hazle caso al doctor, hombre, y métete a la cama y reposa y no bebas alcohol. Ah, no, si no son vinculantes no le voy a hacer caso. Eso es, me parece todavía más grave negar la enfermedad. Claro. Porque si digo, ya no es viviendo en un mundo raro, pero no en la realidad. En la realidad es otra. Lo que primero que tiene que hacer el presidente es reconocer la magnitud del problema. Y entonces reconocer que tiene que empezar a hacer las cosas de distinta manera. Porque la manera como la está haciendo no le está dando resultados. ¿Por qué? Porque es la misma partitura, la misma receta. La comida va a seguir sabiendo igual, la música va a seguir sonando igual, los resultados en materia de seguridad van a seguir siendo los mismos. Más ejecuciones, más desapariciones, más tortura. Pues creo que la 4T no ha llegado a temas de seguridad por lo que... No, es un verdadero fracaso la seguridad durante el gobierno de López Obrador, hay que decirlo con todas sus letras. Y hay que reconocer la magnitud del problema. Porque si por quedar bien con el presidente o con sus cercanos, vamos a decir, no, pues no está tan mal la cosa. No, la cosa está muy mal. Y hay que decir las cosas como son. Con la esperanza de que por favor admitan la realidad y que entonces adopten las medidas conducentes para solucionar el problema. Pero si niegan la realidad o niegan el problema, pues no van a solucionar el problema. Es como el que tiene un problema de obesidad. El problema de la seguridad en México, de la inseguridad en México, es muy gordo. Es un problema muy gordo. Estábamos en bastante buen peso cuando se fue Fox, con un índice de muertes por cada 100,000 habitantes, el más bajo
el más bajo que se había dado en el país desde que esto se mide así, con 7.9. Y luego, vamos a decir que estábamos en 60 kilos de peso, o bueno, 70, 75, medio, pues, nos andábamos en, pero estábamos más o menos bien. Y de repente Calderón nos deja con un problema de 90 kilos y luego Peña Nieto un problema, ya seguimos engordando 110 y con Calderón ya pesamos 130. Ahora, ¿usted cree que si usted pesa 130 kilos de peso cuando pesaba 70, va a regresar a sus 70 kilos de la noche a la mañana? No, pues no. No, pues no. Cuando el problema es muy gordo hay que ponerse a dieta rigurosa y hacer ejercicio y adoptar medidas. Y poquito a poco va a ir adelgazando el problema. Pero si alguien cree que nada más porque desde el púlpito se dice, no, pues mira, ya en lugar de 130 kilos, ya gracias a este año y medio de gobierno, ya peso 170. No, señor, el problema es muy gordo y como cualquier problema gordo hay que atacarlo con medidas eficientes que no serán inmediatas y no se van a notar al principio. Porque si va, de repente me dices, hombre, fíjate que ya bajé 20 kilos. Y yo te diría, pues no se te nota, man. De 130 a 110, la verdad, estás todavía muy obeso. Tienes que seguir haciendo esfuerzos para regresar a tus 65, que es tu peso ideal. Y pues échale ganas, porque te va a seguir tardando mucho. Pero si no cambias tu dieta, si dices, bueno, no es cierto, hombre, que estoy tan gordo y me voy a seguir comiendo mis pasteles y pues, no vas a adelgazar el problema. El problema que tenemos es un problema muy gordo y hay que enfrentarlo como tal, como un grave problema, que no se va a solucionar de la noche a la mañana, no, pero que se va a empeorar si no cambiamos la estrategia. Siguiendo su metáfora, maestro, para 2024, si sigue así, pues esta persona que con obesidad pues, le puede dar un infarto, le puede dar una embolia, Claro, le puede dar... sí, definitivamente. El problema es tan gordo y tan problemático que la salud se va a reflejar en otras cosas. Los comerciantes no podrán realizar sus actividades comerciales porque les van a seguir extorsionando y pidiendo derechos de piso, van a seguir habiendo personas desaparecidas, las madres, si hay más personas desaparecidas, va a haber más madres de desaparecidos que tengan que salir a buscarlos, con la precariedad que esto genera, mayor pobreza y pauperización para las familias de personas desaparecidas, etcétera. Y pues en terapia intensiva. No, hay que adoptar medidas porque la cosa está grave. Y esto no es alarmismo, a las pruebas me remito, a la iglesia me remito, a las cifras me remito. Esto no es crítica, es descripción de la realidad. Lo único que pido y que sí critico es que no se admita la realidad. Y casi como ciudadano exijo que se admita la realidad y que empiecen a adoptar las medidas para cambiar las cosas porque están bien graves. Eso que el presidente dijo en el informe que ya no hay, a ver cómo, pero me quedé atónito. Que de veras está diciendo esto el presidente de la República. ¿Cómo es posible? Sin duda, maestro, pues sin duda es un gran camino que se debe de recorrer para eso, en materia de seguridad, pero pues como dice usted, si sigue la misma estrategia, pues está complicado. Déjeme ir aterrizando porque sé que usted... Oye, ellos dicen que no es la misma estrategia, que ya cambió, pero no es cierto. O sea, a las pruebas me remito. Claro. Si siguen usando a los militares, pues ¿qué hacemos? Déjeme ir Mire, de acuerdo con la reforma constitucional de 2019, el 26 de marzo de 2024, las Fuerzas Armadas se retirarán totalmente de las labores de seguridad pública. Quedan 1,294 días nada más para bajar de peso. Son muy pocos días, se tienen que apurar. Cada día que pasa sin que comiences la dieta y empieces a hacer ejercicio, día perdido para lograr el objetivo. Y solamente quedan 1,294 días. El día de hoy, que se graba este programa, que es el día
4 de septiembre. El día que aparezca en su portal, ya van a haber pasado algunas horas y algunos días. Así que se tienen que apurar, adoptar las medidas para sacar a las Fuerzas Armadas de la labor de seguridad pública, pero no crear un vacío de seguridad. Al mismo tiempo tienen que ir conformando, robusteciendo, que no engordando, robusteciendo, fortaleciendo a las corporaciones policíacas para enfrentar el grave problema de seguridad que enfrenta el país. Sin duda, maestro, pues tienen, el reloj está contando y pues tienen que ponerse a correr para que baje de peso. Pero primero admitir el problema, porque si tú tienes un espejo que te distorsiona y no te dice nada, o una báscula que no te dice el peso que en realidad tienes, no te la vas a creer. Tienen que admitir el problema y no negarlo. Desde el más alto nivel del poder, el presidente de la República diciendo que ya no hay tortura, que ya no hay desapariciones, que ya no hay masacres. Así no se va a solucionar el problema si se niega el problema o si se cree que se vive en un mundo raro, como decía José Alfredo Jiménez, que no es el mundo real. Sin duda, déjeme... Bueno, pues muchas gracias. A usted déjeme nada más, si quiere, con esto cerramos, porque me parece muy, muy importante, maestro. Ya nos ha hablado de la cuestión de seguridad, lo que significa que la ONU pueda, pues, con una tarea muy larga para que las familias accedan a esta nueva posibilidad que la ONU brinda ahora, pero desaparición forzada. Muchos a lo mejor no la tienen en el vocabulario, pero el significado de perder a un familiar por agentes del Estado. A ver. Esa situación... Sí, a ver, nada más hay que aclarar que de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de acuerdo con la Ley General sobre desapariciones forzadas y cometidas por particulares y que establece el Sistema Nacional de Búsqueda, hay dos tipos de desapariciones. La desaparición forzada, que es aquella que es cometida por agentes del Estado, o sea, servidores públicos, o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo, la aquiescencia, la complicidad, el contubernio de agentes del Estado, o sea, con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. O sea, la desaparición forzada es un crimen de Estado, propiamente dicho, es un hecho internacionalmente ilícito del Estado, porque es cometido por agentes del Estado de cualquier sector o nivel. O sea, un policía de Iguala es un agente del Estado mexicano, nada que Iguala no es México, y quién sabe qué decía, ¿no? Y que eso no era un crimen de Estado, porque habían sido dos policías municipales, y que lo cometió el Estado, es un crimen de Estado, ¿no? Entonces, esa es la desaparición forzada propiamente dicha. La desaparición cometida por particulares es cometida por agentes delincuenciales sin participación del Estado. Y en México sabemos que se cometen de los dos tipos. Y entonces, esto lo que provoca es pues la terrible angustia para los familiares de no saber en dónde están o qué le está pasando, qué le están haciendo a sus familiares, a sus seres queridos. Pero es importante hacer esta distinción, ¿verdad? Déjeme con esta pregunta cerrar. Usted estuvo en el Comité de las Desapariciones Forzadas, ha sido un activista de alguna manera en esos tiempos sobre el tema. Usted en lo personal, ¿qué siente cuando se entera de un caso, cuando ve un caso de desaparición forzada? ¿Qué le pasa por la mente con toda la experiencia que tiene sobre la materia, con esta indignación que seguramente no se termina nunca? Sí. Pues mire, no todo conocimiento es empírico. O sea, no todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Pero hay un sentimiento que es imposible imaginar, que es el de las madres y familiares de las personas desaparecidas. O sea, por mucho que yo lleve, yo no sé cuántos años acompañando familiares de víctimas y durante el tiempo en el que estuve en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas y luego en el comité, por mucho de que haya conocido familiares de víctimas de muchas partes del mundo, podré nunca dimensionar entender en su justa dimensión
el dolor y la desesperación de estas familias. Claro, trato de entenderlas y escucharlas y solidarizarme con sus sentimientos y su dolor. Lo que sí puedo hacer, aunque no pueda yo sentir ese dolor terrible que ellas sienten, lo que sí puedo hacer es tratar de entender y aprender en cabeza ajena para poder entender cuál es su lucha, qué piden, qué exigen, y tratar de actuar como una especie como de intérprete, por así decirlo, para eso llevarlo al nivel de mis habilidades limitadas en materia del derecho internacional o de derecho mexicano. Y tratar de traducir sus exigencias y que sus exigencias se vean entonces reflejadas en las leyes o por ejemplo, pues ¿por qué insiste tanto yo de que México tenía que reconocer la competencia del comité? ¿Porque fui presidente del comité? No. Claro, el comité está muy cerca de mi corazón. Yo fui integrante de ese comité y fui su presidente y entiendo su importancia, pero no por el comité, sino pues por las víctimas. Lo que me interesa es que ese comité es un buen comité y que funcione bien ese comité, pues porque si lo hace bien, se reflejará en política pública de los estados en favor de las víctimas, que es para lo que deben de funcionar estos organismos, para las víctimas. Entonces, no puedo decir, claro, me produce tremenda indignación porque cada que me junto con alguna madre de algún desaparecido y me dice lo que está sintiendo y la desesperación que está sufriendo, pues claro que me da coraje, claro que me da rabia, pero esa rabia se en acciones para presionar, impulsar las medidas como las que finalmente se logró ahora. Hay que darle las gracias al presidente de la República por haber mandado el reconocimiento de la competencia, por supuesto. Hay que reconocerle que tuvo voluntad política, claro que sí, y aplaudir esa voluntad política, por supuesto, y que el Senado haya dado trámites con celeridad para la aprobación, hombre, hay que aplaudirlo, pero las que merecen un aplauso de pie, con tributo y honor a su lucha, es a las familias, que es a quien se debe este logro en realidad. Es gracias a ellas que México ahora reconoce la competencia del comité. Se reconoce la voluntad política que este gobierno ha tenido, a diferencia del de Peña Nieto y de Calderón, por supuesto que sí, pero si no hubiera sido por el impulso y las exigencias y el clamor y el reclamo de las familias y de las madres de los desaparecidos, yo me pongo de pie ante esas personas valientes que han mantenido en pie de lucha para ir obteniendo poquito a poco algunos logros, buenas leyes y medidas de política pública. Entonces es a ellas a quien se le debe de rendir tributo, se le debe de rendir honor, porque honor a quien honor merece. Sin duda, maestro Santiago Corcuera, pues le agradezco la oportunidad de charlar, sin duda nos deja varios mensajes aquí para reflexionar y para actuar, ¿no? Sin duda la tarea todavía es muy larga para garantizar justicia a las víctimas de desaparición forzada y de otros delitos que todavía están lejos de quedar en el pasado. Así es. Pues muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia y mandar desde aquí un cariñoso y solidario mensaje a las familias de las personas desaparecidas, a quienes se debe estos pequeños avances que están logrando. Muchas gracias. A usted, maestro, gracias, y a ustedes gracias por vernos aquí en También Opinamos. Nos veremos y nos escuchamos en la próxima.